Es un mundo donde hoy estás y mañana no. Creo que Checo ha tomado un poco la bandera latinoamericana de la Fórmula 1. Un antes y un después en Latinoamérica. Es un piloto que ha estado muchas veces al borde del caos, pero siempre ha resurgido de sus cenizas y además más fuerte. Ahí va el manito que va a ganar el Gran Premio. Victoria para el mexicano, victoria para Checo Pérez. Me siento orgulloso, ¿no?, de mirar atrás y bueno, ver lo que he logrado en todos estos años en este deporte tan complicado. Mi papá siempre tuvo un vínculo con las carreras y obviamente desde muy chico mi hermano y yo empezamos, ¿no?, a ver carreras, a escuchar carreras, motores, a levantarte los domingos a ver las carreras, a levantarte a ir al cartódromo a correr y bueno, siempre con la ilusión y la motivación en la vida diaria de intentar ser piloto. Y voy a pelear el campeonato, por supuesto. Ahí lo veía solo como diversión, iba a los go-karts y salía del go-kart y me ponía a jugar fútbol. Empezando en Guadalajara, ¿no? Nunca pensé ni siquiera en Fórmula 1 porque era tan lejano, era algo irreal, ¿no? Lo veía en la tele con mi papá, con mi hermano, pero no era algo real, no era algo que se pudiera ni siquiera soñar porque era prácticamente algo imposible. No vemos a muchos jóvenes con mucho talento que empiezan en pequeñas categorías, pero luego ya poder dar el salto a Europa, pues es obviamente muy caro porque es otro estilo de vida, pagar un hogar y no solamente eso, ¿no? Pagar el asiento, que es obviamente lo más complicado. Es más difícil para un piloto latinoamericano que para uno que nace y crece en Europa. Tienes que empezar una nueva vida y invertir en tu nueva vida, ¿no? En una nueva casa, un nuevo alquiler, nuevos gastos, un coche para poderte mover, un transporte, es decir, te lo ha tenido más complicado. El sacrificio para una familia, traer a su chico a correr en go-karts a Europa, a correr en las categorías menores de fórmulas, pues son costos muy elevados que no todo el mundo puede soportar. Mira cuántos pilotos que dicen, uy, tiene mucho talento, es muy bueno, nunca aparece, y otros que no tienen tanto talento, pero tienen el apoyo, tienen mucho más chance. Somos nosotros los que tenemos que venir a Europa, ¿no? Y eso significa, más allá de la vida difícil dentro de las carreras, también fuera de ellas, ¿no? Porque tienes que dejar muchas cosas atrás. Siempre lo han tenido más complicado. Uno viene a competir a Europa, por lo tanto tienen que abandonar sus casas, tienen que venir y establecerse en Europa. Esto tiene un componente sentimental importante, tienes que venirte a vivir a la otra parte del mundo, pero también tiene un componente económico. Yo creo que el sacrificio es doble. Prácticamente negar su infancia, y eso es algo a lo que no todas las familias están dispuestas y que no todos los chicos están dispuestos a hacer y que pueden resistir. Algunos se van, pero rápidamente regresan porque es difícil. Al final una cosa es irte de tu casa con 12 años a competir a Inglaterra, que lo tienes a tiro de piedra si eres español, que salir de México e irte a vivir a Inglaterra solo. Da un poquito más de vértigo. Los pilotos europeos van el fin de semana, corren y duermen en casa durante la semana, se pueden educar en sus escuelas, viven en sus entornos, no se alejan de su familia ni de su vida. Un piloto latino tiene que abandonar su vida y sacrificar gran parte de las cosas fundamentales que puede tener un ser humano, que es su familia. Ustedes saben, se tienen que venir a vivir, como hizo Checo a los 15 años, 14 años. Prácticamente todos los pilotos latinoamericanos que llegan a Europa viven solos porque muchas familias no tienen dinero. Entonces es mucho más difícil que viajar a la carrera, volver a su casa, porque todos viven en Europa. Entonces cuando tuve que dejar México para irme a Europa fue muy duro, ¿no? Salir de casa se vuelve más complicado para migrar a Europa, adaptarte muy joven a un nuevo mundo, muchas veces sin tu familia, buscando día a día esos nuevos patrocinadores que crean en ti, en tu proyecto. Si por algún motivo ya tienes esa parte cubierta, te puedes enfocar 100% en tu preparación y en tu crecimiento como piloto, pero sí diría que es lo más complicado. Y adaptarse a nuevas culturas, adaptarse a vivir quizás no en las mismas condiciones en las que estás acostumbrado a vivir, ¿no? Y abandonar todo por una meta, por un sueño, y no todo el mundo sobrevive a ese gran reto. Yo sabía que si quería llegar a ser el mejor del mundo tenía que estar con los mejores, ¿no? Y siempre ese ha sido mi sueño, ¿no? Y es lo que ha hecho la diferencia, ¿no? De que pueda llegar a tener éxito en Fórmula 1 y viniendo de México con todo el sacrificio que tuve que hacer. Esa complicación para mí es lo que le hace
le da la característica de piloto muy combativo y duro, porque le ha costado mucho llegar ahí, ha tenido que hacer muchos sacrificios personales y económicos, pero luego en pista lo demuestra, porque no le adelantas fácilmente, nunca tira la toalla, siempre está ahí. Y yo creo que eso es lo que define a un piloto latinoamericano. ¡Prepare, por favor! Porque hay que sacar la bandera, porque hay que emocionarse. ¡Colombia! ¡Colombia! Juan Pablo Montoya, ganador. ¡Colombia! ¡Colombia! Talento siempre hubo en Latinoamérica, pero esa escalera hacia la Fórmula 1 se fue cortando. Hay muy pocos talentos que pueden continuar. En Latinoamérica hay una cierta preocupación por eso precisamente, porque yo no sé por qué, porque siempre ha habido mucha tradición. No es un problema de procedencia, es un problema de oportunidades. Que tengan empresas, sobre todo nacionales de sus países, que les apoyen en esos primeros años, porque eso es lo que marca la diferencia. Siempre en el automovilismo ha pasado eso, siempre ha habido gente que dicen que ha sido muy buena y no llega. ¿Me entiendes? Te doy un ejemplo, alguien que no conoce la gente es Mike Wilson. Mike Wilson fue no sé cuántas veces campeón del mundo de karts y nunca tuvo plata para correr coches. Y era una persona que le ganaba a Senna en karts. La parte económica es fundamental porque no es solamente yo pago y yo voy a la Fórmula 1, sino para hacer toda esa trayectoria que requiere de formación para un atleta, para un piloto, pues son muchos años, son muchas horas, muchas categorías. Mira, yo creo que con todo lo que está existiendo de la ola de Fórmula 1, con esa ola deberíamos de también aprovechar para hacer inversión en infraestructura, tener mejores pistas de kartismo, más pistas, más autódromos, probablemente más categorías, porque al final pues es la forma como los pilotos pueden iniciar y tener una trayectoria temprana para luego brincar a las categorías competitivas en Europa. Es un llamado también a las empresas a que ojalá vean el potencial que tiene el mercado latinoamericano y crean desde el principio en querer apoyar. En el momento que ya llegas, todo el mundo quiere ser parte del programa, todo el mundo quiere apoyar, todo el mundo quiere decir apoyamos, creemos y todo. Pero antes de llegar es muy poca gente que la verdad ayuda. Pero yo creo que al latinoamericano lo que le está faltando es apoyo económico. Latinoamérica nunca ha sido estable económicamente. En las épocas de crisis siempre sufrimos más y siempre parece como que nos cuesta más proveer de pilotos las categorías inferiores, ya no la Fórmula 1, pensemos siempre en las categorías inferiores para que lleguen estos pilotos arriba de todo. Cuando la base de la pirámide es más ancha, el pico siempre será más alto. Se necesitan patrocinadores que apoyen las carreras de los nuevos talentos y que les ayuden a abrir esas puertas, ¿no? Asegurar esos asientos para que ya ellos solamente se concentren en competir y dar lo mejor de ellos. Por más talento que tengas, en algún momento necesitas el apoyo económico, pero es muy difícil, no pueden tener continuidad. Pero la Fórmula 1 necesita ese continente, necesita esos pilotos. A mí me gustaría dejarles esa mentalidad de que todo es posible, que llegarán tan lejos como ellos quieran, no importa del país que vengan, por más difícil que parezca su sueño, que se puede llegar y se puede triunfar en la Fórmula 1, que es un deporte muy complicado, siendo del país que seas. Checo ya es como un emblema latinoamericano. Me siento muy orgulloso por él, por lo que ha logrado, por lo que está haciendo. Pues es nuestro representante aquí en Fórmula 1. No, yo creo que Checo ha tomado un poco la bandera latinoamericana de la Fórmula 1. Checo es un ídolo en México, ¿no? Se ha desatado esta checomanía, la ilusión de verlo en el podio cada fin de semana. Cuando hay carrera, todo el mundo está hablando de Checo Pérez, se ha vuelto, por supuesto, que una tendencia. Representar a mi país por todo el mundo es sin duda de las cosas más grandes que me han pasado en la vida. Checo es muy combativo en pista, pero también fuera de pista, y esto es lo que la gente no acaba de entender, que para mantenerte tantos años en Fórmula 1 tienes que ser muy bueno dentro y fuera del coche, y Checo lo es. Y Checo Pérez les ha dado alegría, victoria, un gran premio. Creo que el legado que deja Checo Pérez es muy grande y mucho más de lo que él cree. Los resultados obviamente eran muy esperados, cuando el Gran Premio de México, los podios, la alegría de escuchar el himno, es un ídolo, es uno de los mejores atletas que ha dado nuestro país. El mexicano dando caña. El mexicano llega a lugares no esperados. Tequila time for everybody.